Dios te bendiga. Esta es la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, localizada en el sector Emajagua, en Maunabo. Este momento lo vamos a tener de estudio bíblico bajo el tema Cristo es la manifestación de la vida eterna. Te invito a que me acompañes a esta oración de inicio. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar unidos a todos aquellos que están participando de este estudio bíblico. Que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y podamos ser capaces de atesorar esta palabra y vivir bajo su consejo. Queremos agradarte a ti, Señor, porque reconocemos que hemos sido llenos de tu misericordia y de tus favores. A ti damos la gloria y la honra por todo lo que hemos recibido. Amén, amén, amén. Te invito a que tengamos la lectura bíblica que será en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. La primera carta de el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. No es el evangelio el que tienes que buscar, sino la carta, la primera carta que escribe el apóstol Juan. Y vamos a estar considerando el capítulo 1 y los versículos del 1 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Ahora vamos a empezar a considerar nuestro estudio bíblico bajo el tema que hemos dicho: Cristo es la manifestación de la vida eterna. En esta lección vamos a estar comenzando con el estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Y hay otras dos adicionales, son cartas cortas o una colección de mensajes o predicaciones que tienen el objeto de traer una prevención contra un grupo de personas que habían abandonado la comunidad cristiana, que
estaba dirigida por el apóstol Juan en el Asia Menor. Este grupo disidente sostenía una cristología que no armonizaba con el contenido del evangelio verdadero. En adición, ellos negaban que el pecado y sus consecuencias les pudiera afectar en su nuevo estado espiritual. Incluso ellos se consideraban tal vez más espirituales que otros cristianos y no practicaban la caridad ni la empatía hacia los demás creyentes. O sea, ellos se comportaban como una élite. Así que a través de el escrito del apóstol Juan, él quería poner las cosas en orden, traer los puntos que la iglesia tenía que considerar con respecto a este grupo disidente que se manifestaba de una forma diferente a lo que ellos como apóstoles de Cristo habían enseñado a la iglesia. Y nosotros tomamos, por ejemplo, que la carta del apóstol Juan no comienza con remitentes, sino que va directamente al asunto que él quería tratar. Y él empieza utilizando una frase común en ellos, lo que. Te va a ver que esta frase se repite, lo que. Y él empieza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan estaba diciendo, yo fui testigo de quién era Jesús. O sea, a mí nadie me puede venir a decir otra cosa como verdad cuando yo fui testigo. Por eso él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos contemplaron y nuestras manos palparon, porque recordemos que el Cristo resucitado se le apareció a sus discípulos e inclusive a uno de ellos, Tomás, le dijo, toca, mete tu dedo en mis heridas. Por lo tanto, ellos estaban muy seguros de los que estaban predicando acerca de Cristo y podían hablar del ministerio de Cristo porque habían sido testigos. Estos supuestos cristianos disidentes no habían sido testigos de los que habían vivido los apóstoles. Por lo tanto, estaban hablando de algo que ellos no tenían fundamento para traer a la iglesia. Por eso es que él dice lo que era desde el principio. Y esto nos conecta con el libro de Juan cuando él empieza diciendo en el Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando uno tiene que, cuando ve estas frases que se nos dan aquí, lo que era desde el principio, conectarlo con aquello que también el apóstol Juan escribe en su evangelio. O sea, él hace referencia a un verbo de Dios que está desde la eternidad presente en relación con una existencia y una preexistencia, debo decir, y una consustancial forma con Dios desde la eternidad. Tenemos que Jesús asumió la encarnación, se hizo hombre y habitó entre los hombres como Jesús, pero siendo parte de la Trinidad, era el verbo de Dios, era la palabra viva. Luego vemos que los verbos siguientes
que el apóstol Juan dice en esta carta. Dice lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos. O sea, esto indica una acción realizada en el pasado, pero con consecuencias vigentes en el presente. Jesús estuvo cerca de 3 años ministrando con sus discípulos y ellos le oyeron, ellos le vieron muchas veces hacer milagros y esas palabras y acciones del Mesías estaban en la mente, permanecían vivas en el pensamiento, especialmente de Juan, quien es el que está escribiendo a la iglesia. Juan reconoce como que él era como uno de los testigos que participó activamente con Cristo en su ministerio. Y entonces él presenta este contraste entre aquellos que hablaban de algo que ellos no habían sido testigos. El mensaje nos está subrayando 3 sentidos: la audición, la visión y el tacto. Y esto es una clara enseñanza y contundente acerca de la naturaleza humana del Verbo de Dios, que es Jesucristo. Juan menciona que estas relaciones con sus discípulos fueron llevadas a cabo en la manifestación del Verbo de vida, es decir, la vida eterna que solo Dios posee, y es otra de las referencias que nosotros podemos encontrar acerca de la deidad de Cristo. Una vida eterna que fue manifestada en carne, o sea, la encarnación del Verbo. Los seguidores de Cristo la habían recibido, la podían testificar y la podían anunciar como una evidencia de lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús estaba presente desde el principio. Toda comunidad de fe que sigue las enseñanzas que expone el apóstol Juan puede reclamar que permanece en la verdad que es Cristo. Los que se habían apartado no podían hacer este reclamo, pues ellos no fueron, como he dicho, testigos, ellos no fueron testigos oculares de Jesús. Este grupo de disidentes se les conoce como los 2Z. Ellos especulaban de cosas que no conocían de primera mano y eran guiados por concepciones filosóficas en cuanto a materia, o sea, en cuanto a encarnación y en cuanto a la espiritualidad. Cuando nosotros vemos el verso 3 de esta que le dimos lectura, este trata de la comunión o coinonía, pues de la misma manera que existe una comunión íntima entre las personas de la Trinidad, entiéndase Padre, Hijo y Espíritu Santo, así debe haber también unidad entre los seguidores de Cristo. Juan menciona 3 clases o formas de comunión: la que existe entre las personas de la Trinidad, entiéndase Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número 2, la que debe de haber entre la Trinidad y los creyentes.
Y número 3, la unidad que debe haber entre los mismos creyentes. Juan pone como base que Dios es luz y en él no hay tinieblas, por lo que los creyentes deben procurar caminar en la luz. Y esta luz no se limita al conocimiento de las cosas de Dios, que nos capacitan para orientar y mantener una vida espiritual en la verdad, sino que hay que llevar estas verdades que proclamamos a una práctica de una vida ética y empática en favor de los demás. Andar en la luz es tener comunión con los demás, porque Cristo nos limpia de todo pecado. Y nadie que no mantenga una relación armoniosa con su prójimo, puede reclamar limpieza de sus pecados por medio de la sangre de Cristo. O sea, que si tú dices, yo soy de Cristo, tú tienes que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Jesús mismo en el Sermón del Monte dijo que si no somos capaces de perdonar al prójimo sus ofensas contra nosotros, el Padre Celestial tampoco nos perdonará. En los versículos del 6 al 10, el apóstol Juan en este primer capítulo presenta las 5 condiciones que estos grupos que habían abandonado la comunidad de fe presentaban. Estos disidentes alegaban que ellos andaban en luz, o sea, que ellos eran más espirituales que los demás creyentes. La segunda condición que también el apóstol trae, que hay que considerar al hablar de personas que no están en la verdad, aunque ellos dicen estar en la verdad, es que ellos están diciendo, nosotros no pecamos. Y el apóstol dice, si decimos que no hemos pecado, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado. La palabra del Señor dice, por cuanto todos hemos pecado. Y el pecado en la Biblia es declarado de tal forma que no hay un ser humano que no peque. Somos por naturaleza pecadores. Todo el que está en Cristo tiene que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que pedir perdón a Dios. Hay que arrepentirse. No es uno comenzar a ir a la iglesia y decir, no, yo estoy yendo a la iglesia, yo no tengo que pedir perdón a nadie, yo no tengo que pedirle perdón a Dios. No, no, la palabra de Dios instruye que tenemos que nacer de nuevo, que hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Todo el que está en Cristo ha nacido de nuevo y tiene la fortaleza del Espíritu Santo para no practicar el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya al ser perdonado por Cristo, la ley del pecado no puede imperar sobre esa persona, sino que esa persona es nueva criatura en Cristo, porque tiene la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo que lo fortalece
para tener la capacidad de rechazar el pecado. Ahora, hay que entender que no estamos inmunes a la tentación ni al pecado. Hay que rechazarla y hay que evitar pecar. Pero si se ha pecado, la misma palabra del Señor nos dice que tenemos que pedir perdón nuevamente al Señor, que Él es amplio en perdonar. Una cosa es pecar por algo particular y otra muy distinta, hacerlo un hábito, la práctica del pecado. El que está en Cristo no hace del pecado una práctica continua. Al contrario, se aleja de aquello que puede significar tentación o pecado. En el caso de un pecado, lo que llamamos ocasional, el creyente lo debe confesar, debe pedir que la sangre de Cristo lo limpie y debe alejarse del mismo, porque Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Él nos perdona por la justicia de Cristo provista en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria sea al Señor. Por lo cual, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo. Esto hace que Cristo se convierta en el cielo en nuestro paracleto. ¿Qué es un paracleto? Un protector, un intercesor. Y entonces aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, porque cuando el verdadero creyente le falla a Dios, el Espíritu Santo que está en él, en su interior, le redarguye, le dice, mira, tú pecaste, tú lo hiciste mal, tú fallaste al Señor. Por lo tanto, tenemos esa conciencia que nos trae el Espíritu Santo y podemos ir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por esto, perdóname por aquello, porque es pedir perdón con conciencia y hacernos un compromiso de que no vamos a volver a caer en eso, de que lo vamos a evitar. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra propiciación. Cristo es la propiciación en favor de todo el mundo. Y esto significa que tenemos que reconocernos primeramente como pecadores. Y como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el perdón de Dios se hace efectivo a través de la sangre de Cristo, a través de el reclamar esa sangre sobre nuestra vida en fe de que somos perdonados. Así que hasta aquí esta lección en esta noche la hemos cogido en grandes rasgos, pero quiero que pienses que hay que tener un gran concepto de lo que es el perdón de Dios sobre nuestra vida, que no debemos proveer para que el pecado se adueñe de nosotros nuevamente luego de haber sido libertados. No podemos negar lo que es la efectividad de la sangre de Cristo en nuestra vida, pero tenemos que reconocer que en nosotros hay debilidades, debilidades que tan solo pueden ser fortalecidas a través de esa relación continua con nuestro Señor y bajo la guianza de su Santo Espíritu. Debemos tener un concepto claro de la persona de Cristo para evitar caer en una falsa doctrina y en un alejamiento
de la verdad en Cristo. Dios te bendiga. Oramos. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque hemos podido dar una pequeña reflexión de estudio con base en los versículos que tuvimos lectura en la primera carta del apóstol Juan. Que tengamos presente que somos sujetos a errores y a pecados, pero hay una sangre, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado cuando reconocemos nuevamente que necesitamos esa limpieza, ese perdón que viene de parte de ti, oh Dios. La sangre de Cristo nos limpia, nos restablece a un estado de santidad y de comunión contigo. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nuestros hermanos y amigos que han participado de este momento de estudio sean bendecidos y damos la gloria a ti. Amén, amén. Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión.